Solicito a la primera secretaria pase lista de asistencia de los ciudadanos diputados. Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. La de la voz, Montalvo de la Fuente Marta, presente. Guerrero Navarro Rogelio. Buenos días, presente. Guerrero Quintero Ana Gabriela. Presente. Cordero Macías Martín. Presente. Ramírez Ríos Verónica. Flores Escobedo Guadalupe Celia. Vázquez García Julio César. Presente. Ovalle Mercado Joan Santiago. Rodríguez Hernández Brenda Lisbeth. Presente. Lozano Juárez Amalia. Presente. González Álvarez Rogelio. Presente. Briones Coronado Servando. Presente. Holguín Serna Julia Arcelia. Herrera Romero Leslie Yajaira. Presente. Uribe Góngora Gustavo. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Presente. Domínguez Luna Santiago. Presente. Román Lira Guadalupe Nayeli. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. Presente. Sandoval Romero Alfredo. Presente. Cabral Soto Felipe. Ortega Cortés María Elena. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Reveles Carrillo Samuel. Presente. Adabache Reyes María Guadalupe. De la Torre Delgado Víctor Humberto. González Martínez María Guadalupe. Presente. Medina Lizalde José Luis. Presente. Cruz de Lira María Isaura. Presente. Aguirre Borrego Iris. Le informo, diputado presidente, que contamos con 18 diputados y diputadas. Por lo pronto tenemos quórum legal para llevar a cabo la sesión. Gracias, diputada secretaria. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio a esta sesión. Le pido, diputada secretaria, que justifique las inasistencias de la diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, de la diputada María Guadalupe Adabache Reyes y de la diputada María Elena Ortega Cortés. Diputado presidente, para solicitarle registro de asistencia, Humberto de la Torre. Claro que sí, diputado. En el mismo sentido, Giovanna Bañuelos. Claro que sí, diputado. Iris Aguirre también, diputado presidente, gracias. Claro que sí. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis de las actas de las sesiones del día 15 de mayo del año 2018. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Número 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. Número 5, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Número 6, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas en materia de participación política de los jóvenes zacatecanos. Número 7, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que esta legislatura hace un atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que lleve a cabo las reformas pendientes a la ley del Instituto Mexicano de la Juventud a fin de que se integren mayores mecanismos
de inserción laboral para los jóvenes. Número 8. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual el Ayuntamiento de Zacatecas propone se declare a la orquesta típica del municipio de Zacatecas como patrimonio cultural inmaterial. Número 9. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo del Estado para que presente ante esta soberanía un plan de transporte público con perspectiva de género. Punto número 10. Lectura del dictamen de idoneidad y elegibilidad respecto de los aspirantes a participar en el proceso de designación de 5 consejeros del Consejo Consultivo del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Punto número 11. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se instruye a la Auditoría Superior del Estado realizar la revisión de la cuenta pública de esta honorable 62ª legislatura del Estado, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de julio del 2018 y presente su informe consolidado integrado con la revisión de las cuentas públicas revisadas a partir del día 7 de septiembre del año 2016. Punto número 12. Lectura del dictamen respecto de las diversas iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Punto número 13. Asuntos generales y punto número 14. Clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito a la primera secretaria de cuenta del resultado de la votación. Diputado presidente, para registrar mi asistencia, Guadalupe Nayeli Román Lira. Claro que sí. De igual manera, Felipe Cabral. Claro que sí. Quienes estén a favor, en contra. Diputado, para solicitar mi asistencia para poder votar. Claro que sí. Gracias. ¿Abstenciones? Le informo, diputado presidente, que se aprueba el orden del día por todas las diputadas y los diputados presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Le solicito al segundo secretario de lectura de la síntesis de las actas de las sesiones de la legislatura local del día 15 de mayo del 2018. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado secretario. Síntesis del acta de la primera sesión ordinaria de la honorable 62ª legislatura del Estado, celebrado el día 15 de mayo del año 2018, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana diputada María Guadalupe González Martínez, auxiliado por los legisladores Santiago Domínguez Luna y Alfredo Romero Sandoval como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 11:31 con la asistencia de 21 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la elección de los ganadores al Premio al Mérito Ambiental 2018. 4, discusión y aprobación en su caso del dictamen de improcedencia de las solicitudes de prórroga para la presentación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 de los municipios de Teúl de González Ortega, Villanueva, Villa García, Zainalto, Melchor Ocampo y Noria de Ángeles. 5, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al proceso de designación del titular del órgano interno de control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 6, designación del titular del órgano interno de control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 7, asuntos generales y 8, clausura de la sesión. Aprobado el orden del día,
quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 229 de fecha 15 de mayo del año en curso. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados. Primero, la diputada Isaura Cruz de Lira con el tema Día del Maestro. Segundo, la diputada Marta Montalvo de la Fuente con el tema educativo. Tercero, la diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz con el tema Cuentas Claras. Cuarto, la diputada Guadalupe Celia Escobedo con el tema Reflexiones. Quinto, la diputada Verónica Ramírez Ríos con el tema Día del Maestro. Sexto, la diputada María Elena Ortega Cortés con el tema Seguridad Pública. Séptimo, la diputada Iris Aguirre Borrego con el tema Cultura. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los ciudadanos diputados para ese mismo día 15 de mayo del año en curso a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la segunda sesión solemne de la honorable 62ª legislatura del Estado, celebrada el día 15 de mayo del 2018, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana diputada María Guadalupe González Martínez, auxiliado por los legisladores Santiago Domínguez Luna y Alfredo Sandoval Romero como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 13:21 con la asistencia de 21 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, declaratoria de apertura de sesión solemne. 4, designación de comisiones de diputados. 5, honores a la bandera. 6, toma de protesta del titular del órgano interno de control del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 7, lectura del decreto número 70, por el que se instaura la medalla de reconocimiento por los derechos humanos y el combate a la discriminación y la promoción de la tolerancia, Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, de fecha 19 de diciembre del 2013. 8, entrega de la presea. Y 9, clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 0230 de fecha 15 de mayo del año en curso. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los ciudadanos diputados para el día 17 de mayo del año en curso a la siguiente sesión. ¿Es cuanto, diputado presidente? Gracias, diputado secretario. Le pido a la primera secretaria justifique las inasistencias de la diputada Julia Arcelia Holguín Serna y del diputado Joan Santiago Valle Mercado. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido de las actas referidas para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. No habiendo observación alguna al contenido de las actas, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse de expresarlo en forma económica levantando la mano. Y le pido a la primera secretaria de a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que se aprueban las actas leídas por unanimidad de los diputados y diputadas presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. Conforme al resultado de la votación, se declaran aprobadas las actas de las sesiones de esta honorable legislatura del Estado, correspondientes a los días 15 de mayo del año 2018, y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que les dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito a la primera secretaria de lectura a la correspondencia recibida. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada secretaria. Número 1, procedencia, Auditoría Superior del Estado. Asunto, remiten los informes complementarios derivados del plazo de solventación de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016,
de los municipios de Noria de Ángeles y Villa García, así como lo relativo al Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Villa García, Zacatecas. Número 2, procedencia, Presidencia Municipal de Aposol, Zacatecas. Asunto, envían copia certificada del acta de la sesión de Cabildo celebrada el día 30 de abril del año en curso. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada secretaria. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Samuel Reveles Carrillo, autor de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva me autorice dar una lectura de una síntesis de la presente iniciativa en virtud de haberse publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable legislatura. Adelante, diputado. Honorable Asamblea, el que suscribe, diputado Samuel Reveles Carrillo, integrante de la honorable 62ª Legislatura del Estado, me permito someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto motivada al tenor de la siguiente exposición de motivos. El artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas mandata que los caudales de la hacienda pública estatal se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Para los efectos de la Ley de Disciplina Financiera, se entenderá por austeridad el principio basado en moderación del gasto y ausencia de dispendios en el uso y disposición de los recursos públicos. Y por racionalidad, el principio basado en la razón y la congruencia, en el uso, disposición de los recursos públicos y en la búsqueda permanente del ahorro. Sin embargo, las diputadas y diputados difícilmente cumplimos con todos estos principios, en especial el de austeridad, toda vez que gastamos una cantidad excesiva en la partida conocida como herramientas legislativas. El estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, es muy claro en señalar que las funciones de un Congreso son legislativas, lo cual implica presentar, aprobar leyes, decretos, entre otras. Las políticas político-administrativas, consistentes en ratificar y hacer nombramientos, el de control y contrapesos, que conlleva vigilar a otros poderes, auditoría y aprobación de cuentas. La jurisdiccional para iniciar juicios políticos. Por tanto, los gastos de ayuda social no tienen respaldo constitucional. La legislatura del Estado debe cumplir su función constitucional de ser contrapeso al Poder Ejecutivo y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos. Sin embargo, los congresos estatales no controlan y no son contrapeso, toda vez que incumplen las reglas básicas de este principio. En este sentido, es indispensable que el Congreso del Estado realice sus funciones en apego a las propias leyes que aprueba, predicar con el ejemplo. Terminar con la opacidad y arbitrariedad es el primer paso para distensar la relación entre representantes y representados. En los estudios de opinión
cuando se ha pedido a los ciudadanos que hagan una comparación entre varias profesiones, según honestidad, honradez o ejemplo moral, los diputados hemos estado en el último puesto o cerca de este. Datos como estos hacen plantearse si es válido que los diputados tengan ingresos adicionales. Por un lado, hay quienes sostienen que aquellos no deberían tener ningún interés remunerado externo y que su único ingreso debería ser su sueldo del Parlamento, pues ese es su trabajo y no otro. De acuerdo con el Latinobarómetro, el 83% de los mexicanos no se siente representado por su Congreso y lo percibe como corrupto o extremadamente corrupto. En otras palabras, la percepción ciudadana que observa escasa representatividad en sus diputados se debe a la falta de concordancia entre lo que se legisla y la realidad del entorno. Estos porcentajes muestran que el descontento social sobre la deficiencia en el trabajo legislativo y los legisladores pasó de ser una opinión aislada a una impresión generalizada. Los legisladores necesitamos de valores éticos porque estamos expuestos a la corrupción al contar con un margen de mayor discrecionalidad en las decisiones y en el manejo de los recursos. La ética de la convicción y la ética de la responsabilidad son elementos complementarios que han de concurrir para formar al hombre que pueda tener vocación política. El legislador tiene que vencer día a día los antivalores que lo rodean: la vanidad, la adulación, la mentira, la ambición y el soborno. Aunado a ello, si se está imbuido en los deseos de poder, placer y tener, será más propenso a inclinarse hacia la obtención de un beneficio personal o para el grupo político que pertenezca. Los antivalores en general y la corrupción en particular generan ineficiencia en el funcionamiento del Poder Legislativo. Así lo demuestra la investigación de Óscar Diego Bautista, que a la letra dice: pese a existir diversos mecanismos que intentan combatir las prácticas sospechosas y opacas de los legisladores, tales como contralorías, leyes y reglamentos, códigos normativos, informes, auditorías y sanciones, entre otros, se trata de meros instrumentos de control externo al individuo que dejan de lado lo esencial, es decir, lo que se refiere al desarrollo interno de la persona, a la práctica de valores y el autocontrol. La Ley Orgánica del Poder Legislativo vigente permite que a través de las herramientas legislativas se entreguen recursos a cada uno de los 30 diputados. Cabe precisar que los recursos se deben de programar y ejercer de manera institucional. Por ello, se propone eliminar la posibilidad de un manejo en particular por cada diputado o diputada. Podemos decir que no existe justificación alguna para trasladar la partida presupuestal al capítulo 4000 como actualmente acontece, mismo que se relaciona con la implementación de programas para el combate a la pobreza. Dichos recursos deben destinarse a acciones y actividades propias del quehacer legislativo, es decir, consultorías, asesorías legislativas y parlamentarias. De ahí su denominación legal, de servicios legislativos. Estoy convencido que es el momento y existen las condiciones para trascender como legislatura. Así lo manifestamos al inicio de nuestras actividades como diputados, y eliminar de nuestra responsabilidad el ejercicio de un recurso que con ética y voluntad política podemos orientar su gasto a necesidades apremiantes de diversos sectores de la población. Existen condiciones que nos permiten fortalecer el ejercicio obligado de regular y transparentar el presupuesto que recibe el Poder Legislativo del Estado por el hecho de proceder de recursos públicos. En mi papel de legislador, reitero la prohibición del monto destinado a la partida de ayudas sociales, toda vez que este concepto representa un gasto millonario que no se audita, ni se conoce con certeza si en realidad se emplea
en ayuda social, la cual además es una función que no le corresponde desempeñar al Poder Legislativo. Puede esta parecer una propuesta premeditadamente a destiempo y con una alta dosis de oportunismo político. Sin embargo, insisto, es necesario legislar para establecer con toda precisión y que quede asentada esa prohibición en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Esta legislatura requiere modernizar las condiciones de trabajo. Ocupamos equipos eficaces y eficientes, invertir en formación y capacitación permanente del personal, así como de asesores, compra de equipos de alta tecnología que mejoren la funcionalidad de la actividad legislativa. Por ello, se especifica en un transitorio que el recurso etiquetado a la partida de ayudas sociales se traslade a una bolsa con reglas de operación y fiscalización claras, precisas y conforme a los principios de transparencia, cuyos montos se destinen para la búsqueda de personas desaparecidas, becas universitarias, becas para deportistas de alto rendimiento, que reiteradamente recurren a esta legislatura a solicitar apoyo para viajar a diferentes partes del país en busca de mejorar sus marcas. Con la finalidad de cumplir con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, esta legislatura invitará mediante convocatoria pública y abierta a rectores de universidades, directores de educación media superior, académicos, deportistas destacados, ligas deportivas estatales, organizaciones de derechos humanos y personalidades de la sociedad civil para la integración de consejos consultivos, quienes de manera colegiada serán los responsables de establecer los mecanismos y reglas de operación para definir el destino de los recursos que sean etiquetados con los propósitos señalados en el párrafo anterior. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma la fracción segunda del artículo 20, se reforma la fracción 15ª del artículo 24 y se reforma la fracción octava del artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída. Diputado presidente, Santiago Domínguez, para preguntarle al diputado Rebele si me permite adherirme a su iniciativa. Adelante. De igual manera, diputado presidente, pero no sin antes, si me puede registrar mi asistencia, por favor. Claro que sí. Diputado presidente, de igual manera para suscribirme a la iniciativa del diputado en tribuna. Claro que sí. Quedan registradas y se les dará el trámite correspondiente. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas en materia de participación política de los jóvenes zacatecanos. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Humberto de la Torre, autor de la misma. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. Diputado presidente. Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. El que suscribe, diputado Víctor Humberto de la Torre Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, pongo a la consideración de esta soberanía y pido se apruebe en el momento procesal idóneo la siguiente proposición con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma y adiciona la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas en materia de participación política de los jóvenes zacatecanos. Exposición de motivos. De sobra se ha escrito sobre la importancia y la crucial misión que deben cumplir los jóvenes en la sociedad,
y vasta teoría existe acerca de su vigor, su fuerza, su espíritu revolucionario y su anhelo perenne de cambio. Uno de los personajes que se refirió a la juventud y los definió con singulares términos fue Salvador Allende, quien poetizó: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Hoy en día, nuestra realidad nacional refleja algunos avances en beneficio de la juventud que no podemos negar, como la creación de instituciones y una legislación especial en la materia. Sin embargo, los derechos humanos, que dicho sea de paso, muestran una violación alarmante en México, en donde apenas 14 de 58 son respetados por las instituciones públicas, siguen siendo una parte vulnerable entre la población joven. Vale la pena hacer algunas reflexiones sobre el derecho de votar y ser votado que garantiza nuestra Constitución mexicana, sobre el cual generaciones de jóvenes vienen escalando con serias dificultades y logrando metas con una lentitud muy perceptible. La Unión Interparlamentaria informa que las personas entre 20 y 44 años representan el 57% de la población mundial en edad de votar, pero solo el 26% de los parlamentos del mundo. Los jóvenes menores de 30 años representan menos del 2% de los parlamentarios del mundo y más del 80% de las cámaras superiores o parlamentos no tienen diputados menores a los 30 años. El Índice Nacional de Participación Juvenil 2015-2016 arroja datos muy interesantes relacionados con este tema, señalando que el segmento de población que muestra la mayor abstinencia del voto es precisamente el de las personas entre 20 y 29 años. También encontramos que respecto de la participación en los partidos políticos, apenas 2 de cada 10 personas son jóvenes. Las cifras anteriores no han cambiado mucho en el año actual. En el mundo hay diversos ejemplos de jóvenes a la cabeza, no de una Secretaría de Estado o de algún ministerio de gobierno, sino de una nación, y siendo jóvenes han dado muestra de capacidad y compromiso político. En nuestro ámbito local debemos actuar en consecuencia para enfrentar las violaciones a los derechos de los jóvenes, trabajar para hacer efectivas las prerrogativas reconocidas constitucional y legalmente en favor de este sector. En nuestra entidad federativa, que fue incluida en la muestra de participación juvenil citada, podemos probar fácilmente que los jóvenes siguen siendo degradados en cargos políticos y también en el ejercicio gubernativo, tanto en los poderes públicos del Estado como en los gobiernos de los municipios, y cuando son tomados en cuenta, se les relega a espacios sin decisiones vertebrales y acotados en el desarrollo administrativo, salvo pocas excepciones. Por supuesto que el piso irreductible reconocido en la ley y representado con el 20% de cuota juvenil electoral es un avance. Sin embargo, es necesario transitar por lo menos en el mismo porcentaje de inclusión para los puestos en el gobierno y que este sector de la sociedad le imprima su visión, su ímpetu y sobre todo su aspiración de hacer las cosas cada vez mejor. Compañeras y compañeros diputados, la proposición con proyecto de decreto que les estoy exponiendo tiene como intención primordial dar un matiz cuantitativo y sobre todo cualitativo, no solo a los organigramas de gobierno o a la nomenclatura administrativa, sino a la atención ciudadana desde el ejercicio público, a la planeación, ejecución y evaluación de planes y programas sostenidos con el recurso público, mediante la garantía que haya más jóvenes administrando y tomando decisiones en el gobierno del Estado y en los municipios. Los jóvenes velarán por los jóvenes, eso sin duda, aunque debemos aprovechar que su creatividad, iniciativa e incansable actitud de servicio se refleje de manera transversal en todo el aparato de gobierno y que las acciones en salud, en el campo, en la educación, en la economía, en la seguridad, en el deporte, en la cultura y en la procuración de justicia lleven el toque complementario que solo los jóvenes pueden darle. En consecuencia, esta propuesta tiene alcances integrales para que el aparato, que es responsabilidad del gobernador, concentrado y desconcentrado en todas las áreas administrativas de los poderes públicos, incluyendo, por supuesto, a esta soberanía popular, en los organismos autónomos y en las 58 administraciones públicas municipales, se garantice la participación de los jóvenes en cargos de primer nivel y en un porcentaje igual al contenido en la legislación electoral referente a los cargos electivos. El suscrito: he participado en el ejercicio del Parlamento Joven que organiza esta legislatura y soy testigo de las conclusiones invariables a las que se llega en este encuentro, referente a las necesidades de que cada vez haya más jóvenes en espacios de decisión,
proponiendo, discutiendo y comprometiendo su trabajo a favor del sector joven y de la sociedad en general. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa, mediante la cual se reforma y adiciona la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas en materia de participación política de los jóvenes zacatecanos. Artículo único. Se modifica la fracción sexta del artículo 7 y se adiciona el artículo 75 bis, ambos en la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas, para adoptar el texto siguiente. Sección primera, derechos civiles y políticos. Artículo 7. Los derechos civiles y políticos de los jóvenes son, inciso 6, participar en la vida política del Estado y de sus municipios de forma directa y decidida para el diseño, planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en beneficio de la sociedad. Para ello, los poderes públicos del Estado y organismos autónomos deberán designar en por lo menos el 20% de sus cargos administrativos de primer nivel a personas jóvenes como titulares de la función respectiva. De los ayuntamientos, capítulo único, artículo 75 bis. Los ayuntamientos deberán designar en por lo menos el 20% de sus cargos administrativos al primer nivel a personas jóvenes como titulares de la función respectiva. Transitorios, artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. Atentamente, diputado Humberto de la Torre. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias, señor diputado. Diputado presidente, si me permite adherirme a la iniciativa del diputado Humberto, por favor. Gracias. Diputado presidente, para registrar mi insistencia, Gustavo Uribe. Claro que sí, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de la Niñez, Juventud y Familia. Continuando con el... Para suscribirme a esa iniciativa, diputado. Claro que sí, diputado. Se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que esta legislatura hace un atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que se lleven a cabo las reformas pertinentes a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud a fin de que se integren mayores mecanismos de inserción laboral para los jóvenes. Tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Ramírez Ríos, autora de la misma. Gracias, diputado presidente. Adelante. Con su permiso. Adelante. Diputado Rogelio González Álvarez, presidente de la mesa directiva de la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, la que suscribe la diputada Verónica Ramírez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de mis facultades que me confieren en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera, 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera del Reglamento General. Elevo a consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. De forma equivocada, en algunos ámbitos de la vida social y política nos han enseñado a los jóvenes como la generación del futuro. Compañeras y compañeros, diputados, decirlo claro y decirlo fuerte es mi responsabilidad. Los jóvenes somos el presente, el hoy de la realidad mexicana y el ahora de la realidad de nuestro Estado. Esto es lo que somos los jóvenes. A lo largo de la historia hemos sido objeto de discusión de grandes debates. Sin embargo, en las últimas décadas, de manera precisa, a partir de los años 80, los estudios relacionados a esta calidad de ser joven han cobrado mayor importancia. Múltiples variables son las que definen el peso que se les da a los jóvenes en cada país. No obstante, la variable de empleo es una de la que al final
se traducirá en crecimiento y desarrollo económico para las naciones. Así, la integración de los jóvenes al mercado laboral trae de facto consecuencias benéficas, tanto para el joven a nivel individual y familia como para la comunidad donde reside. La juventud Latinoamérica actual, tal como se indica en la publicación de CEPAL, parece disponer de condiciones sumamente favorables para su desarrollo pleno en diferentes ámbitos de la vida. En comparación con las generaciones previas, poseen niveles más elevados de educación formal, una mejora en el manejo de las nuevas tecnologías que son determinantes para el desarrollo económico y productivo, una mayor adaptabilidad en el contexto volátil y una mayor esperanza de vida. Sin embargo, una serie de obstáculos impiden el aprovechamiento pleno de estas ventajas, entre los que denominan los problemas de inserción laboral. Sobre ello, la Organización Internacional del Trabajo anota que existen 66 millones de jóvenes desempleados en todo el mundo y 145 millones de trabajadores jóvenes que viven en pobreza. Ante esto, continúan exponiendo el empleo juvenil, sigue siendo un desafío global y una de las prioridades políticas. La OIT también cuenta con la Iniciativa Global sobre el Trabajo Decente para los Jóvenes, plataforma que busca conjuntar esfuerzos para hacer frente al reto del empleo juvenil. En este sentido, hagamos lo que nos corresponde, legislemos a favor de los jóvenes en materia de empleo para que nuestra inserción al mercado laboral sea algo tangible, que consista de un efecto denominativo positivo en nuestro progreso de nuestro Estado y de nuestro país. Según la encuesta Intersal 2015 relacionada en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México cuenta con una población de casi 100 millones de habitantes, de las cuales más del 25% son jóvenes de 15 a 25 años de edad. Es decir, más del 30 millones de habitantes somos jóvenes, los cuales merecemos un empleo digno y bien remunerado. Para el caso de Zacatecas, la proporción de jóvenes respecto a la población total es similar al contexto nacional. También más de 25%, hablando en números absolutos, el resultado es igual a 399.804 jóvenes residiendo en el Estado. Los jóvenes tenemos varios instrumentos legislativos que amparan nuestros derechos y evidentemente también señalan nuestras obligaciones. El presente documento toma como base lo establecido en la ley del Instituto Mexicano de la Juventud, ya que este ordenamiento tiene por objeto, entre otras cosas, promover y fomentar las condiciones que se aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación, de conformidad con el establecido en la Constitución Política del Estado de Zacatecas, en lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Así, la relación entre el precepto antes descrito y el derecho a que los jóvenes tengamos acceso a empleos dignos van de la mano. Por tal motivo, resulta ineficaz que esta ley únicamente contemple como atribución en materia de empleo la siguiente: diseñar e implementar y ejecutar con una perspectiva transversal programas destinados al aprovechamiento de capacidades y potencialidades de los jóvenes en su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación laboral de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo, donde los jóvenes tengan participación directa, ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral. En su desarrollo social a través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes, del humanismo, de organización juvenil y el liderazgo social, así como la participación ciudadana, y en general todas aquellas actividades que de acuerdo a su capacidad presupuestal estén orientadas al desarrollo integral de la juventud. El autoempleo no debería de ser la única forma en la que obtengamos los jóvenes para acceder al mercado laboral,
situación que nos lleva a exhortar al Congreso de la Unión para que se lleve a cabo las reformas necesarias a la ley del Instituto Mexicano de la Juventud, con la finalidad de proponer mayores énfasis en el tema de empleo a los jóvenes. Por lo anterior expuesto y en efecto de brindar mejores condiciones de vida por medio de un empleo digno a los jóvenes, someto a la consideración de la representación popular la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, hace un atento y respetable exhorto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que se lleven a cabo las reformas pertinentes a la ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de que se integren mayores mecanismos de inserción laboral para jóvenes, así como programas de acción y vinculación. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Diputado presidente, pedirle a la diputada a ver si me puedo adherir a su iniciativa. Claro que sí, diputada. Diputado presidente, de igual manera para pedirle a la diputada en tribuna si me permite suscribirme. Muy bien, diputada. Diputado presidente, de igual manera, si me permite la diputada suscribirme a la iniciativa, por favor. Claro que sí, diputada. Si me permite la diputada en tribuna, me gustaría añadirme a su iniciativa. Iris Aguirre. Claro que sí, diputada. De igual forma, si me permite la diputada Berito. Gracias. Gracias. Muy bien, diputado. De igual manera, para suscribirme. Muy bien, diputado. Muchas gracias. Queda registrado para darle el trámite correspondiente. La iniciativa se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de la Niñez, Juventud y Familia. Ciudadano presidente, si fuera tan amable, para que quede sin efecto mi justificante y me haga favor de tomar en cuenta mi asistencia. Claro que sí, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual el Ayuntamiento de Zacatecas propone se declare a la orquesta típica del municipio de Zacatecas como patrimonio cultural inmaterial. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Iris. Diputada Iris. Híjole, está gigante esto. Qué rico. Y sin cerveza, no me extraña. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Ciudadano presidente de la mesa directiva, le solicito me autorice a dar un resumen del dictamen, toda vez que se encuentra en totalidad en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual el Ayuntamiento de Zacatecas propone se declare a la orquesta típica del municipio de Zacatecas como patrimonio cultural inmaterial. A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual el Ayuntamiento de Zacatecas propone se declare a la orquesta típica del municipio de Zacatecas como patrimonio cultural inmaterial. Visto y estudiado fue el documento en cita. La comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al 6 de marzo del año 2018, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que, en ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el Parlamento, Reglamento General, presentó a la ciudadana presidenta del municipio de Zacatecas
Judith Magdalena Guerrero López. En la misma fecha y por acuerdo de la presidenta de la mesa directiva, mediante memorándum número 1523, la iniciativa de referencia fue turnada a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen. Materia de la iniciativa: declarar a la orquesta típica del municipio de Zacatecas como patrimonio cultural inmaterial del Estado de Zacatecas. Valoración de la iniciativa. Para una mayor claridad del presente dictamen, los integrantes de esta comisión estimamos pertinente dividirlo en los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta Comisión de Cultura, Editorial y Difusión es competente para estudiar y analizar las iniciativas presentadas por la presidenta municipal de Zacatecas, Judith Guerrero López, así como para emitir el presente dictamen de conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, antecedentes. En 1989, la recomendación de la UNESCO sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular abrió un debate sobre el patrimonio cultural de las diferentes sociedades. En el año de 1997, la UNESCO impulsa el programa de obras maestras de patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Con ello, se impulsa una nueva denominación y distinción internacional denominada del patrimonio cultural inmaterial. Sus principales objetivos fueron: sensibilizar al público de la importancia del patrimonio oral e inmaterial y de la necesidad de salvaguardarlo. Inventariar el patrimonio oral e inmaterial de la humanidad y establecer una lista. Alentar a los países a elevar inventarios nacionales y a adoptar medidas jurídicas y administrativas para proteger su patrimonio oral e inmaterial. Fomentar la participación de los artistas tradicionales y de los que tienen experiencia práctica a nivel local en la identificación y la revitalización de su PCI. Tercero, el patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial debe estar asociado a la cultura o práctica cultural de una sociedad. Por ello, el patrimonio cultural inmaterial está dotado de conocimientos, valores culturales y sociales, memoria colectiva. En ese sentido, la UNESCO nos dice lo siguiente: se trata de expresiones fundamentales para mantener vivas las culturas. El organismo también advierte de la fragilidad de estas manifestaciones, cuya viabilidad depende de una cadena interrumpida de tradiciones que se transmiten de una generación a otra. La conservación para salvaguardarla, cultural e inmaterial, 2003, estableció los parámetros de todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse. En ella se incluyeron también los instrumentos, artefactos, objetos y espacios culturales inherentes a las prácticas sociales. Nuestro país ratificó en 2005 la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Actualmente, la UNESCO le ha reconocido a México 8 expresiones culturales inscritas en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. Estas son: la charrería, como arte ecuestre; el mariachi, música de cuerdas; canto y trompetas; la tradición gastronómica de Michoacán; la pirecua, canto tradicional de los purépechas; la fiesta tradicional de enero en Chiapa de Corzo; la ceremonia ritual de los voladores; la peña de Bernal y las fiestas indígenas dedicadas a los muertos. Estas declaratorias han tenido por objeto no solo la preservación de las tradiciones, prácticas, lugares y agrupaciones. Su esencia ha sido la promoción y conservación permanente de una manifestación cultural que está arraigada en la mentalidad colectiva de los sujetos y que constituye un elemento de identidad y cohesión social. Cuarto, las orquestas típicas del país. La historia de las orquestas típicas en nuestro país se remota al siglo XIX. Para muchos expertos en historia musical, la formación de las orquestas típicas representó la respuesta de nuestra cultura a los movimientos musicales que se sucedían en el mundo y que se expresaban en las ferias internacionales durante las últimas décadas del siglo. El inicio de las orquestas típicas lo podemos ubicar en 1884, en un concierto dedicado al presidente Porfirio Díaz,
A partir de ese momento surgen en varias entidades federativas orquestas típicas. Es el caso de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Nuevo León. Sin embargo, serían los inicios del siglo XX cuando se consolidan las orquestas típicas a pesar de los trabajos del maestro Miguel Lerdo de Tejada, quien en 1901 fundó una orquesta típica que además le permitió hacer grabaciones, con lo que se difundió el modelo de agrupación musical, propiciando su auge. Las orquestas típicas fueron las difusoras de la música popular mexicana, tanto en la composición y la dirección orquestal. Su auge llegó a ser tal que se creó la orquesta típica presidencial en 1920 a 1924, siendo el máximo exponente de esta tradición la orquesta típica de la Ciudad de México, que fue creada por decreto en 1929 como la orquesta típica de la policía. La Orquesta Típica de la Ciudad de México recibió en el 2011 la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial, con lo que se reconocía una tradición cultural en materia musical que ha acompañado nuestra historia desde el siglo de México desde el siglo XX. Quinto, en las orquestas típicas del estado de Zacatecas. Desde el siglo XIX la tradición musical en nuestro estado ha adquirido características únicas. Los zacatecanos Carlos y Juan Curti, quienes habían participado en las primeras orquestas típicas en la Ciudad de México, motivaron a Genaro Codina, Eliseo y Primitivo Calero a crear dos orquestas, una de varones y la Orquesta Típica Zacatecana de Señoritas. Esta agrupación contó además con el significado respaldo de Genaro Codina, pues a ellas y su director confirió el estreno de lo que conocemos ahora como Marcha de Zacatecas. El modelo de organización y tipo era el siguiente. Fue tan afortunada la fórmula de la orquesta basada en un atuendo típico mexicano y sobre todo en una denotación que mezclaba instrumentos tradicionales con los que forman parte de la orquesta de música clásica de la tradición europea. A esta orquesta le siguieron la Orquesta Típica Zacatecana de Antonio de la Rosa, a quien le tocaría durante los años de la Revolución. Otra orquesta sería la Típica Zacatecana del maestro Félix González Hidalgo, donde él ostentó el cargo de violín principal desde 1930. La orquesta de Antonio de la Rosa, que llevaba el nombre de Orquesta Típica Genaro Codina, desapareció en 1950 y el maestro Félix González, mejor conocido como Felitos, fue en el grupo Los Felitos o de Felitos, donde desde junio de 1954 el maestro Florentino Raigosa Mesa participó como guitarrista y después fue el fundador de la Orquesta Típica. Estos son los antecedentes que permitieron que el 30 de abril de 1991, en la sesión ordinaria de Cabildo número 33, el entonces presidente municipal Jesús Manuel Díaz Casas presentó una propuesta para crear la Orquesta Típica del municipio de Zacatecas, lo que se asentó en el acta correspondiente. La Orquesta Típica del Ayuntamiento está integrada por 21 integrantes, siendo los instrumentos musicales principales violín, mandolina, guitarra y tololoche o bajo. Esta comisión determinó solicitar al doctor José Enciso Contreras su opinión en relación con la solicitud efectuada por el Ayuntamiento de Zacatecas con la finalidad de tener mayores elementos para sustentar el presente dictamen. Conforme a ello, el 8 de mayo del 2018, el doctor Enciso Contreras remitió su respuesta en los términos siguientes. La OTAS representa en ese sentido el grupo de preservación de una rica tradición cultural inmaterial que merece ser considerada como legado de la sociedad. La cultura de masas no ha incluido en sus repertorios musicales dirigidos al gran mercado la tradición musical de las orquestas típicas, de tal manera que se trata de una expresión cultural inmaterial que precisa de urgente atención y fomento con miras a su conservación. Con estos mínimos antecedentes que por falta de tiempo no podemos extender, además teniendo en cuenta las agrupaciones académicas que acompañan el proyecto, mi modesta opinión es que se apruebe la iniciativa en los términos propuestos en virtud de que se trata de una tradición real, existente y de excelencia en la cultura musical de México.
Atendiendo a los argumentos revisados en el presente instrumento legislativo, este colectivo dictaminador coincide plenamente y destaca la pertinencia social y cultural de la iniciativa. En ese sentido, debemos señalar que las tradiciones culturales y las expresiones artísticas son un elemento esencial de la identidad y cohesión social que debe permitirnos generar una cultura cívica y una participación ciudadana. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además, en lo que disponen los artículos 97, fracción 3, 101 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, se propone, artículo primero, la 62ª Legislatura del Estado declara patrimonio cultural inmaterial a la orquesta típica del municipio de Zacatecas. Artículo segundo, el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas promoverá y desarrollará actividades y programas con las instituciones culturales y académicas del Estado para promover la preservación y promoción de la tradición musical de la orquesta típica del municipio de Zacatecas. Artículo tercero. El presente decreto deberá publicarse por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Diputada Ana Gabriela Guerrero Quintero, diputado Juan Santiago Ovalle y diputada Iris Aguirre Borrego. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señora diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo del Estado para que presente ante esta soberanía un plan de transporte público con perspectiva de género. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Lo anterior con base en lo establecido en los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Le permito, si me concede el permiso para leer una síntesis del dictamen ya de una vez. Claro que sí, diputado. Publicado en su totalidad. Dictamen de la Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes respecto de la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al Ejecutivo del Estado para que presente ante esta soberanía un plan de transporte público con perspectiva de género. Honorable Asamblea, a esta Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al Ejecutivo del Estado para que presente ante esta soberanía un plan de transporte público con perspectiva de género, presentada por la diputada María Guadalupe Adabache Reyes. Vista y estudiada, que fue la iniciativa en cita, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno los siguientes resultandos. Primero, en sesión ordinaria del Pleno celebrada el 26 de octubre de 2017, la diputada María Guadalupe Adabache Reyes, integrante de esta 62ª Legislatura del Estado, con ejercicio de las atribuciones, presentó iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado para que presente ante esta soberanía un plan de transporte público con perspectiva de género. Segundo, por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva y mediante memorándum número 1225 de la misma fecha, la iniciativa fue turnada a la comisión que suscribe para su análisis y dictamen correspondiente. El 65% de mujeres de las usuarias de transporte público de la Ciudad de México ha sido objeto de acoso sexual mientras viaja.
No obstante, esta violencia no es privada de la capital del país, sino que, como lo indica la diputada iniciante, es un problema general en México, que por supuesto también afecta a Zacatecas. Incluso hemos llegado al grado de que un porcentaje importante de las usuarias del transporte público tiene que cambiar su vestimenta para evitar ataques, mientras que otro tanto ha dejado su lugar de trabajo o estudio por